Hola Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juani, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, Juani, primero te cuento un poquitito por dónde andamos en esta columna que estamos acostumbrados a contar un poco sobre el juicio, sobre el octavo juicio que estamos transitando en Bahía Blanca. Y bueno, te cuento un poquitito en qué situación estamos. Estamos en la etapa, como dijimos la semana pasada, de testimoniales. Están Sí. declarando las víctimas y también en el medio, digamos, que pueden declarar en el momento que así lo crean necesario, ampliar las indagatorias los imputados. La semana pasada así pasó, uno de los imputados pidió ampliar su declaratoria y como no terminó, esta semana también seguramente continuará. Así es que bueno, y luego seguirá normal declarando las víctimas y los testigos de este juicio que va para largo, ¿no? Va de 333 víctimas y 38 imputados que, bueno, parece que Por va la para largo. cantidad de víctimas, Sí, de declaraciones, de imputados, exacto. pero también por que hay cierta lentitud en las Exactamente, audiencias. cierta lentitud en las audiencias y no se estarían cumpliendo el pedido y el acuerdo de que en cada audiencia declaren al menos 6 personas, Que ¿no? esto era un preacuerdo de las partes. Ujú. Sí. Esto era un preacuerdo de todas las partes con el tribunal en lo que se llaman las audiencias preliminares, ¿no? Para saber por dónde va a ir el juicio. Bueno, hasta ahora no se estaría cumpliendo, lo que nos preocupa bastante y ya hemos hecho, bueno, lean el Ágora porque ahí ya hemos explicado profundamente por qué nos preocupa y qué es lo que pensamos, ¿no? Sí. Y lo que le hemos dicho al tribunal. Pero hoy te traigo otro tema, Juani, un tema muy interesante, un tema que resaltó en la agenda de lesa humanidad en la semana pasada, que es justamente el inicio del juicio por la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad de la masacre de Napalpí, que empezó ese juicio el pasado 19 de abril. Un juicio que tuvo bastante cobertura mediática, Juan, y que nos parece importante eso, ¿no? De quienes habitualmente, de la prensa en general, o por lo menos de la prensa que habitualmente toca los temas de derechos humanos, ¿no? Este juicio resulta de un paso, creemos que resulta un paso fundamental en la materia de reparación histórica para las comunidades Moquit y Cuom, que son las víctimas que tuvo la matanza que realizaron en 1924 en Chaco, realizada por supuesto por el Estado argentino, ¿no? El juicio, te decía que comenzó esta semana, tendrá un veredicto final que no va a contar con responsables condenados, obviamente, porque están todos muertos. Claro. ¿Sí? Sucedió en 1924 esta matanza. Pero sí va a ser un capítulo de la historia formal en el que un poder del Estado Nacional, ¿no? En este caso el judicial, reconozca su responsabilidad y genere una reparación en la matanza de entre 200 y 300 hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, baleados en su territorio por más de 130 efectivos durante al menos una hora. Y luego sus cuerpos fueron calcinados y enterrados en fosas comunes. Me remito a contarte un poco qué fue lo que pasó, ¿no? En esta matanza. ¿Por qué se produce esta matanza, lo que se conoce como la matanza de Napalpí? La masacre de Napalpí. El crimen se produjo el 19 de julio de 1924 en el marco de una huelga. Las comunidades realizaban justamente una huelga por mejores pagos en la cosecha de algodón. O sea, utilizaban a las comunidades para cosechar el algodón para grandes empresas, obviamente, ¿no? Para grandes arrendatarios. Literalmente podemos decir que los mataron por reclamar mejores condiciones de vida, ¿no? Este juicio, el que empezó la semana pasada, tiene un antecedente muy importante, ¿no? O un puntapié, al menos. Y es que en el año 2008, cuando el gobernador Jorge Capitanich pidió perdón a las comunidades indígenas en un acto en la localidad de Machagay, ubicado en la zona, Machagay está ahí en la zona donde ocurrió el hecho.
Era el cumpleaños de una de las sobrevivientes de la masacre, que todavía vivía, y Jorge Capitanich en ese momento, 2008, retengamos las fechas, ¿no? Pide perdón en nombre también del Estado, recordándonos un poco cuando Néstor nos pidió perdón, allí cuando se abrió la ex ESMA, a todos, ¿no? Al pueblo argentino generalmente, pero a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares, madres, hijos, abuelas. Ese viene a ser el puntapié inicial, el pedido de perdón de Capitanich, porque ahí, y con toda una política, digamos, estatal que buscaba reparar y reivindicar todo este tipo de acciones hechas por el Estado, empiezan a pensar cómo poder hacer también, ¿por qué no?, para reparar a la comunidad por la masacre de Napalpí, a las comunidades Com y Mocoit, perdón. Bueno, en el caso de Napalpí, las personas que debieran ser juzgadas hoy, por supuesto, como decíamos, están fallecidas, ¿no? Como la mayoría de sus víctimas también, de los sobrevivientes de esa matanza. Pero el proceso sirve, nos dicen, ¿no?, desde quienes impulsaron este juicio, para establecer la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos de estos pueblos durante 1924. La modalidad de los juicios por la verdad tienen su antecedente, lo sabemos, lo conocemos, en los que se desarrollaron justamente por los hechos ocurridos durante la última dictadura genocida, ¿no?, en algunas ciudades, como por ejemplo en Bahía Blanca, también tuvimos nuestro juicio por la verdad. Ellos se basan en eso, en poder avanzar con los juicios por la verdad y tienen el antecedente técnico también para hacerlo en esos juicios, ¿sí? El presidente de la fundación de Napalpí, que se llama David García, sostiene que esta masacre fue un plan sistemático para destruir a los pueblos indígenas y nos cuenta por qué, ¿no? Dice que, la matanza, como ya dijimos, fue en el marco de una huelga de integrantes de estos pueblos recolectores de algodón. Ellos exigían mejores pagos para sus salarios frente a un Estado que les proveía de algunos alimentos para poder, le proveía de algunos elementos para poder trabajar la tierra y luego les compraba la producción de lo que trabajaban, ¿no? Pero había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, justamente la precarización, por llamarlo de una manera actual, ¿no? No era lo mismo lo que le pagaban a estas comunidades que lo que le pagaban a los grandes colonos de la zona, ¿no? Por su cosecha. Mientras los grandes colonos tenían un porcentaje, a las comunidades, por supuesto, las explotaban pagándoles menos. Bueno, la gente empezó a empoderarse, las comunidades empezaron a ver esas diferencias y a empoderarse y a exigir, ¿no? Bueno, queremos mínimamente cobrar lo mismo que les están pagando a los otros colonos por la misma cosecha, por lo que trabajaban. Recordemos que en ese momento, ¿no?, los que trabajaban las cosechas en ese momento, y no sé si han cambiado demasiadas las cosas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Sí, Hacen trabajar. con un agregado que el algodón, por el tipo de cosecha que es y por el clima donde crece, fíjate, por ejemplo, había cosecha de algodón en el sur de Estados Unidos, que es justamente la parte que fue esclavista hasta que se pierde la guerra civil. Bueno, aquí en el norte, que hay un clima parecido, digo, son cultivos que tradicionalmente han tenido ese tipo de explotación con un uso intensivo de fuerza humana, podríamos decirlo. Fuerza humana esclavizada. Recurso humano, ¿no? porque Claro. es justamente un esclavo, es eso, un recurso. Absolutamente. Sí. Entonces, como decíamos, la gente empezó un poco, las comunidades indígenas empezaron a empoderarse para exigir. Pero bueno, el diálogo, por supuesto, el diálogo con las empresas no prosperó, ¿no?, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Acudieron a la fuerza del Estado, también como era, recordemos que esa época, ¿no?, 1920, la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, ¿no?, tenemos toda esa... Yo no sé si era provincia en ese momento, Claro. creo que no, Chaco. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero tenemos un Estado que en ese momento era un Estado represor a favor de los poderosos, ¿no?, de las grandes empresas, de las grandes
bueno, eso, de los grandes explotadores del pueblo, ¿no? Y de cuanto más pobre y más chicas eran las comunidades, bueno, más fáciles de explotarla y menos organizada, ¿no? Todo lo que era organizacional era reprimido. Sí, y me permito agregar que fue territorio nacional y no provincia, Bien. ¿no? Hasta 1951. Claro, así que bastante después, pasado como después 30 años después recién fue provincia Claro, sí, Chaco. sí. Bueno, por supuesto, como decíamos, no prosperó el diálogo con la empresa, sino todo lo contrario. Las empresas recurrieron a la parte represiva estatal. Y las comunidades en ese momento pidieron hablar con el gobernador, que se llamaba Centeno por ese momento, quien, bueno, les prometió que ya iban a solucionar, que iban a darle soluciones. Bueno, la solución que encontró fue esta masacre, ¿no? Dicen que en un primer momento mandó a aviones, avionetas, pensemos que estaban en el monte chaqueño esta gente, ¿no? Estas comunidades. Entonces los tenían que ubicar. Dicen que el aeroclub de Chaco, supongo, no sé cómo se llamaría en ese momento, pero sí. bueno, el aeroclub prestó sus aviones para identificar dónde se hallaban las comunidades dentro del monte chaqueño, y luego de eso mandaron la gendarmería, la policía y también civiles colaboradores, ¿no? Qué raro. Qué raro, ¿no? Qué raro. Siempre los civiles colaboradores de los poderosos. Bueno, entre la gendarmería, la policía y estos civiles interesados en masacrar a las comunidades, bueno, realmente llegaron al lugar exacto, que ya los habían detectado por medio de los aviones, y realizaron la matanza de toda la comunidad. De allí que se sostiene, por esto es que se sostiene que fue un plan sistemático para destruir el pueblo indígena en este caso, ¿no? Estuvo preparado, estuvo pensado, estuvo investigado, mandaron los aviones, corroboraron dónde estaba y después le mandaron las fuerzas para exterminarlos. Entonces se están sosteniendo, y por eso mismo se puede juzgar hoy, ¿no? De 1924 ahora no prescribe, porque primero que lo realiza el Estado y segundo que es un plan sistemático de de exterminio justamente del pueblo. La gente de Napalpí, bueno, luego de esto nunca dejó de ser perseguida, ¿no? Después de la masacre de 1924 las comunidades dejaron de hablar su idioma. Si hablaban su idioma eran identificados y asesinados, ¿sí? O sea, quisieron más genocidio. Un sea, genocidio, es por definición, ¿no? La eliminación de un grupo nacional, en este caso de una comunidad. Exterminar hasta su lengua, ¿sí? Hasta su propia lengua de lo que significaba, de cómo hablaban. Si hablaban su idioma, como decía, eran asesinados. Recién, mira vos el tiempo que pasó, ¿no? A fines de los años 90, de ahora, un historiador que se llama Juan Chico, comenzó a investigar lo ocurrido. A él le había un montón de cosas que le parecían muy raras, empezó a investigar, en los 90 todavía había algunos sobrevivientes y empezaron a poder investigar, los incitó a que puedan hablar. Pero a él lo primero que le hizo ruido fue eso, ¿no? La gran pérdida de la lengua natal y de muchos indicios orales. O sea, ¿por qué no se siguió hablando esta lengua? Bueno, allí él empieza a investigar y empieza a descubrir todo lo que había pasado con la masacre y lo empieza a escribir. La gran investigación la empieza a hacer este historiador de origen y la escribe. En el año 2008 se publicó ese material, año 2008, nuevamente, ¿no? Nos remitimos, año de que el Estado vino a reparar tantas y tantas injusticias cometidas por el mismo Estado, ¿no? Se publicó ese material comenzando a trabajar con el Estado juntamente, ¿no? El historiador trabajó con el Estado juntamente, relacionándolo, por supuesto, con lo que pasó con la última dictadura genocida, ¿no? Con la desaparición forzada de personas y con los crímenes de las Fuerzas Armadas. Imposible no hacer ese hilo conductor. Se empezó a concientizar y a consensuar con las políticas educativas y sociales y que los docentes participen. Él cuenta que fue muy difícil y muy duro primero, porque era muy difícil poder entrar en las escuelas con este tema, porque estaba absolutamente vedado y prohibido entonces los mismos docentes, que en muchos casos hasta tenían su propia ascendencia, bueno, les costaba muchísimo poder plasmarlos pero había un Estado presente que así lo avalaba,
¿no? Si no, imposible, pensémoslo, si no, no hubiese sido posible hacerlo. Entonces el investigador cuenta, por supuesto, que al principio fue muy difícil, pero que eso llevó a que la sociedad se apropie del tema y que se investiguen los hechos. Bueno, como decía, 2008 me parece fundamental hacer ese nexo con el momento de reparación histórica para muchas deudas que el Estado tenía y que aún tiene, por supuesto, que aún sigue habiendo muchas de ellas, pero que nunca antes habían sido saldadas y ni siquiera investigadas, como en este caso. Estaban absolutamente, había sido, el enemigo había sido tan poderoso que había logrado su cometido. Hasta fines de los 90 ni siquiera se había trascendido lo de la masacre, ¿no? Las comunidades en este momento creen que este juicio va a traer un panorama muy importante para poder visibilizar otras circunstancias de vida que están atravesando hoy su gente también, ¿no? Estas son parte de las deudas no saldadas del Estado. Todos sabemos que las comunidades están con muchas deficiencias y con muchas carencias y que bueno, que siempre es difícil saldar eso de tierras, de servicios, de todo ese tipo de cosas, de educación, bueno, que es tan difícil llegar. Sí, es ese norte argentino olvidado que algunos presidentes, si lo pudieran regalar a algún país limítrofe, lo harían. O pudieran hacer otra matanza, ¿no? Sí. Pero para sacarse el problema de encima. También. No, sin ninguna duda. Pero bueno, las comunidades, te decía, creen que este juicio va a traer esa visibilización que ellos necesitan, pero bueno, también para los temas que necesitan hoy, porque la situación actual, por supuesto, de pobreza, vulnerabilidad y falta de atención y servicios esenciales, bueno, hoy también es muy notoria. El Estado tiene aún muchas deudas con estas comunidades, pero ellos confían en que este juicio va a servir, además de visibilizar, también para concientizar al resto de la población y poder avanzar en una mejor calidad de vida para las comunidades. De hecho, la Secretaría de Derechos Humanos y Género del Chaco y el IDACH son creyentes en esta causa. O sea, el Estado, como pasa en los juicios nuestros, en los juicios de lesa, ¿no? El Estado también es querellante en estas causas y eso tiene un valor reparatorio muy, muy importante y muy grande. Te decía que el inicio fue el día 19 de abril, como te dije, siguieron hoy. No tuve tiempo de mirar hoy, si ya terminó o sigue, pero bueno, sigue mañana 27, siguen el 3, el 10 y el 11 de mayo, y el 19 de mayo van a ser los alegatos de las querellas y la fiscalía. Entre los declarantes, bueno, hay testimonios grabados de sobrevivientes indígenas ya fallecidos, por suerte. A partir de los 90 que se empieza a investigar, esa investigación también llevó adelante que se hagan grabaciones, que se hagan entrevistas a los pocos o muchos generalmente sobrevivientes que habían quedado de la masacre o sus familiares, ¿sí? Familiares sí hay, pero bueno, no, por supuesto, las víctimas directas, ¿no? ¿Sabes que tiene bueno, te decía eso, que entre las víctimas hay testimonios grabados de sobrevivientes indígenas ya fallecidos, sus descendientes y muchos historiadores e investigadores, ¿no? Mucha gente que académicamente ha tomado el tema para poder hacerlo visible. Tiene una particularidad importante: las sedes donde se realizan los juicios van cambiando de lugar. Las primeras fueron en la Casa de la Cultura y la Resistencia de Chaco. Las próximas que siguen van a ser en la Casa de la Cultura de Machagay, justamente cerca del pueblo donde sucedió, territorio donde fueron los hechos. Y luego se realizarán 2 audiencias en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio para la Memoria ex-ESMA de la ciudad de Buenos Aires. Y los alegatos nuevamente vuelven a la ciudad de Resistencia, en Chaco. Nos parece importante también ese circuito que hacen de los lugares. Bueno, primero que sabemos que para que vayan a la ex-ESMA o a Buenos Aires toma otra notoriedad también. Lo transforma en una noticia nacional, quizá. Y lo transforma en una noticia nacional, probablemente. Entonces, y también es un poco... me parece, no es paradójica la palabra, sino, bueno, un poco que también remite a lo que significa la ex-ESMA, ¿no? Sí, sí.
la importancia del lugar de la Exesma, como también para reparar no solo lo que pasó durante la dictadura genocida allí en la Exesma y en todo el país, sino también para este tipo de masacres que, bueno, que tienen indudablemente, por todo esto que hemos explicado recién, un hilo conductor imprescindible, ¿no? Huelgas, reclamos por mejores condiciones, represión, desaparición, asesinato, fosas comunes, vaya si no tiene, y los que la llevan adelante siempre los mismos, los civiles poderosos con la fuerza, la mano de obra de las fuerzas, ¿no? Del Estado. Sí, y la cobertura de un cierto sector del periodismo también corporativo que está relacionado con esos civiles y con otros que civiles o eclesiásticos, ¿no? El sector clerical de la iglesia más reaccionario siempre está ahí dándole la bendición al que hace la mano de obra barata. Absolutamente, no te quepa duda, no lo encontré en el registro, pero seguramente en los juicios deben salir cómo colaboraron los medios en tapar o en tergiversar, y por supuesto esto, ¿no? La iglesia contra los paganos, dándole el visto bueno, y más si eran indígenas, imagínate, eran indígenas. Bueno, la verdad que celebramos esto, nos parece sumamente importante desde lo que tiene que ver, y como país y como pueblo nos enorgullece, y me parece que no sé cuántos pueblos o cuántos países tienen estas cuestiones. Los juicios por la verdad, y bueno, nosotros queremos los juicios punibles, donde los responsables de genocidios vayan presos y mueran como Videla, presos, ¿no? Pero bueno, sabemos que en este caso y en muchos otros ha sido imposible, así que nos parece sumamente interesante y valedero que el Estado, no cualquier Estado, repare a las comunidades y este tipo de matanzas. Así que bueno, eso te traje para hoy, Juani. Espectacular. Hasta aquí la columna de Alejandra Santucho. Mejor hablar de ciertas cosas.